La doctora Sosa es profesora investigadora del Departamento de Economía, Área de Crecimiento y Medio Ambiente de la UAM Azcapotzalco. Cuenta con estudios de posgrado en Cambio Climático y Gestión del Agua por la Universidad de Waterloo, en Canadá. Estudios de doctorado en estudios urbanos y ambientales y maestría en estudios urbanos por el Colegio de México, enfocándose en temas de riesgo relacionados con el agua en la Ciudad de México. Es organizadora del Congreso Nacional de Investigación de Cambio Climático en la sede de la UAM, miembro del grupo de representantes y suplentes del Grupo Multipartícipe Nacional de la Iniciativa AIT México y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ganadora de la beca para las mujeres en la ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias y del Premio Gustavo Cabrera Acevedo. Miembro de la Red Climática CONACYT y del Consejo Mundial de Ciencias Sociales de la UNESCO. Líder de diversos proyectos con financiamiento nacional e internacional y cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales, además de ser coordinadora de este foro de internación en el marco del Eurofest. Pues primero agradecerles, está siendo un buen calor, qué resistentes son, prueba de nuestras capacidades de adaptación. En segundo lugar, quisiera compartir con ustedes algunos de los resultados preliminares que hasta ahorita tenemos de un proyecto financiado por CONACYT de Ciencia Básica, que está orientado a analizar los impactos del cambio climático en la cuenca del Valle de México. La cuenca del Valle de México es la cuenca como tal, es la unidad ambiental más pertinente para poder hablar de la gestión del agua. Y en esta cuenca del Valle de México confluyen 4 entidades político-administrativas, que incluyen a la Ciudad de México, al Estado de México, a Hidalgo y Tlaxcala. La mayoría son de la cuenca. ¿Alguien viene de Hidalgo, de Tlaxcala? La mayoría son de la Ciudad de México, del Estado de México. Entonces, los resultados van a ser de interés para ustedes. Bueno, este proyecto pues no ha sido un trabajo únicamente mío, en realidad somos un grupo de trabajo constituido por muchos alumnos de distintas licenciaturas e ingenierías. No están aquí las fotos, en la foto no están ni Armando, ni Héctor, ni Lady, ni Edson, pero bueno, tenemos a varios, Omar, Mario, Caro, Seila, Aldo, Susi, Fabián y Fabián. El contenido de la presentación cubre hablar un poco del cambio climático y sus proyecciones a nivel mundial, cuál era la configuración original de la cuenca del Valle de México y cómo ésta se ha transformado, cuáles son sus tendencias climáticas y sus proyecciones, los principales eventos extremos y capacidades de adaptación, y en general hablar sobre qué es lo que sigue, ¿no? En términos de la investigación. El cambio climático constituye un reto a nivel mundial, el resultado de la quema de combustibles fósiles para la realización de las actividades económicas, además de estar asociado con los cambios de uso de suelo, resultado de la deforestación. El problema radica en que, a pesar de que realicemos distintas acciones en materia de mitigación para estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de todos modos tenemos una tendencia que continúa, ¿no? Entonces, aún estabilizando esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, podríamos tener incrementos en la temperatura media global de 0.9 a 2.3 grados centígrados. ¿Qué implica esto? Que van a haber impactos que van a ser inevitables, ¿no? Independientemente de que sea muy exitosa las estrategias de mitigación. Tenemos que desarrollar también estrategias de adaptación porque varios de estos eventos no los vamos a poder prevenir ni evitar. Sin embargo, como comentaba la doctora Violeta, en realidad los esfuerzos en materia de mitigación han sido muy modestos a pesar de las consecuencias que este evento podría tener a nivel mundial, y en realidad nos movemos sobre esta línea roja que es la de business as usual, ¿no? Negocios como siempre, y estaríamos pensando en incrementos en el orden de 3.2 a 5.4 grados centígrados. En los estudios hechos por el panel intergubernamental de cambio climático se definió como el punto de inflexión los 2 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué 2 grados centígrados? Porque si la temperatura sube más allá de esos 2 grados centígrados vamos a tener consecuencias irreversibles y catastróficas
en la manera en la que están articulados los ecosistemas. Por ejemplo, los corales sufrirían un proceso de blanqueamiento, el océano se acidificaría y con ello como resultado, pues los problemas tanto en garantizar las cadenas tróficas de los ecosistemas marinos, así como la seguridad alimentaria, ¿no?, de aquellos países que dependen de los productos del mar, se vería en riesgo, ¿no? Se cambiarían los esquemas de riesgo, los patrones de temporal, los suelos obviamente no tendrían como las mismas capacidades de producción dependiendo en qué lugar estén, ¿no? En los lugares que van a tener más agua o menos agua, depende de su ubicación geográfica, además de tener una pérdida importante de la biodiversidad, ¿no? Entonces los impactos son grandes. Hasta el momento se siguen negando por muchos políticos, no entiendo por qué, pero es un tema que realmente debe de preocupar a la sociedad en general y que nos angustia como académicos, ¿no? Y por eso estamos pues tratando de sensibilizar y concientizar sobre este tema. Un punto de inflexión importante era el Acuerdo de París. En este Acuerdo de París se pretendía crear o sentar las bases claras para poder evitar este aumento en la temperatura global más allá de los 2 grados centígrados. Inicialmente el Acuerdo de París inició con la idea de que fuera un acuerdo vinculante, es decir, obligatorio. Los que no cumplieran con sus compromisos de sus INDCs, que son sus contribuciones nacionalmente determinadas, recibirían una sanción. Sin embargo, en aras de que todos firmaran y que fuera un compromiso, un acuerdo de más de las partes, por eso se llama COP, ¿no?, Conferencia de las Partes, decidieron dejarlo de manera voluntaria, ¿no? Y esto es una de las debilidades que tiene este acuerdo, que a pesar de que se va a revisar cada 5 años, en realidad sigue siendo voluntario. O sea, que el país, como Estados Unidos, que dice me salgo y no me interesa, puede salirse sin tener ninguna consecuencia, ¿no? Eso es lo que debería de meritar una sanción si es que hubiera sido un compromiso vinculante. Se trata de promover un financiamiento a través del Fondo Verde para el Clima, que reemplazará los mecanismos de desarrollo limpio establecidos en el Protocolo de Kioto. Y bueno, entró en vigor en noviembre del 2016. Los países que lo ratificaron tienen que esperar un mínimo de 3 años para salirse. Estados Unidos ya dijo que se va a salir, así es que cuando afirmaron que se iban a salir, pues tienen que esperarse 3 años, ¿no? Pero de todos modos no tiene ninguna sanción, ¿no? Unas consecuencias políticas sí, pero una sanción económica. Sin embargo, con las contribuciones nacionalmente determinadas que entregaron todos los países, se estima que los incrementos en la temperatura para el 2100 van a ser del orden de los 2.9 grados centígrados, es decir, no nos alcanza. Ese es el mensaje. Los compromisos de todos los países no nos alcanzan para evitar el calentamiento por encima de los 2 grados centígrados, ¿no? De ahí la magnitud, la relevancia, la importancia de realmente que los países se comprometan, y los países me refiero que no solo el gobierno, sino el gobierno y su gente, a realmente mitigar, ¿no?, a diseñar estrategias para mitigar. Incluso con un calentamiento por arriba de los 1.5 grados centígrados, se espera que desaparezcan estas 10 islas, ¿no? La isla Salomón, Cabo Verde, Maldivas, Fiji, Kiribati ya tiene los primeros migrantes climáticos. Más de la mitad de la isla ya se encuentra bajo el mar, ya son refugiados climáticos y ya los están recibiendo en otras islas del Océano Pacífico. Y bueno, América Central también se va a ver profundamente impactada. Y definitivamente, si nosotros pensáramos en términos estratégicos, que es lo más viable económicamente, pues ni siquiera los 2 grados centígrados es el escenario más viable, ¿no? Es, de hecho, no el más costoso, por el que el más costoso sería no hacer nada, pero es un escenario que no es óptimo económicamente, ¿no? Que va a llevar a los países que a partir del 2030, que veamos que la temperatura sigue aumentando, pues vamos a tener que desembolsar grandes cantidades para implementar distintas estrategias, ¿no? Cuando son estrategias que debemos de implementar desde los 90, ¿no? Desde los 60, que el Club de Roma ya había identificado el cambio climático como un problema.
sea, llevamos negándolo 7 décadas, ¿no? Y bueno, le vamos a seguir hasta que sea irreversible, ¿no? ¿Qué impactos se esperan en el caso de la cuenca del Valle de México? Bueno, pues originalmente nuestra cuenca del Valle de México era una cuenca endorreica, es decir, una cuenca cerrada, en donde confluían un sistema de 6 lagos interconectados, Zumpango, Xaltocan, Texcoco, México, Xochimilco y Chalco, y que tenían un gran acuífero que hacía las funciones de regulación hidrológica. Estos lagos existían a diferentes altitudes. El lago de Texcoco era el más bajo, por lo tanto recibía toda la escurrentía, y no en balde el lago de Texcoco de aguas sales, ¿no? Salado, y por eso hay un montón de sales en la zona de Texcoco. Desafortunadamente, después de la conquista, el agua de los lagos era visto como un agua que provocaba enfermedades, así es que de manera artificial se empezaron a crear distintas salidas para desecar el lago, ¿no? Y bueno, de ese sistema de lagos se fueron desecando, hasta que prácticamente no quedó nada, ¿no? Y que como resultado ahora vivimos este paradigma hídrico en materia de tenemos que sacar el exceso de agua porque si llueve nos inundamos, pero a la vez enfrentamos escasez porque tenemos que importarlo desde lugares cada vez más distantes, ¿no? Que es completamente incongruente, ¿no? De estas incongruencias de política y de gestión que tendríamos que reflexionar. Y evidentemente, si tenemos un exceso de agua aquí, ¿por qué no lo utilizamos para abastecer, ¿no? En lugar de importarla, ¿no? Entonces hay que desarrollar toda una estrategia, una política para el aprovechamiento de agua de lluvia. Muchos países tienen leyes incluso que norman el aprovechamiento del agua de lluvia y un montón de tecnologías para poder hacerlo. Entonces esta es una alternativa que tendríamos que estar explorando, ¿no? Y bueno, eso es lo que quedó de los lagos. Como les comentaba, en el caso de la cuenca del Valle de México, la principal fuente es el agua subterránea, abastece el 68% de estas aguas. Y bueno, para la Ciudad de México se tienen que bombear 1.100 metros y además transportar por 127 kilómetros con excesivos costos económicos, ¿no? Hasta el momento, por la sobreexplotación del acuífero, pues algunas zonas de la ciudad se han hundido más de 10 metros, en particular en la zona centro, ¿no? Y bueno, la cuenca del Valle de México es identificada como la zona que enfrentará el mayor estrés hídrico, pero no solo resultado del cambio climático, ¿no? Que sería una mentira culpar al cambio climático de todo, sino como resultado de malas prácticas de gestión y del incumplimiento del ordenamiento territorial, ¿no? En esta zona se concentran en menos de 1% del territorio, aproximadamente 20% de la población del país, y se genera 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos una elevada concentración de actividades económicas y una elevada concentración demográfica que hacen a la cuenca todavía más vulnerable, ¿no? Ante este estrés adicional que sería el cambio climático. En los análisis que se han hecho sobre las tendencias climáticas y sus proyecciones, se evaluaron la precipitación, la temperatura máxima, mínima y promedio desde 1950 hasta la fecha, identificándose que la temperatura media en promedio ha aumentado en 1.5 grados centígrados. Las temperaturas mínimas, que antes teníamos temperaturas mínimas incluso bajo cero, pues prácticamente ya no registramos temperaturas bajo cero, ¿no? Estamos hablando de aumentos considerables en términos de las temperaturas mínimas registradas en esta zona, y tenemos eventos más frecuentes de lluvia extrema, tanto con respecto a su intensidad. O sea, podría ser que llueve la misma cantidad, pero llueve en un menor corto de tiempo, ¿no? Entonces la precipitación es intensa y eso provoca inundaciones, considerando que podemos tener precipitaciones del orden de los 60 milímetros y nuestro sistema de drenaje tiene la capacidad para desalojar 30, ¿no? Está más que duplicada su capacidad. En el análisis que hicimos sobre las tendencias climáticas podemos identificar que tenemos inviernos más calurosos, tenemos primaveras más calurosas, tenemos veranos más calurosos, tenemos otoños más calurosos, ¿sí? Entonces, en todas las estaciones hay evidencias de que ya son más calurosos que lo que eran. Entonces, tenemos ahí un efecto de tendencia hacia el aumento de la temperatura. Para poder validar estas tendencias estadísticamente, es decir, que no solo sea
una relación espuria o casualmente están en el análisis que estamos haciendo, se hizo una prueba estadística que se llama Mann-Kendall para poder validar que existía evidencia estadística sólida y contundente de que la temperatura en este periodo ha aumentado. Y como pueden ver, son de distintos órdenes, ¿no? Ha aumentado cerca de 1 grado, menos de 1 grado, 0.87, 1.22, 0.24, 0.41, y se valida en distintos periodos de tiempo. En general, para la cuenca podemos decir que hay evidencia estadística que valida que a partir de la década de los 90 estamos evidenciando incrementos en la temperatura del orden de los 0.087 grados. Para la cuenca del Valle de México es a partir de los 70, en el Estado de México, y es donde se ve esta tendencia más marcada con respecto a las 4 entidades que la constituyen, a partir de los 90, en Hidalgo a partir de los 70 y en Tlaxcala a partir de los 60. Eso es con respecto al análisis de las estaciones, ¿no? De que teníamos primaveras, veranos, otoños, inviernos más cálidos. Si lo vemos en términos de los meses, pues nuestros ganadores son los meses de abril, mayo, junio y julio, ¿no? De casualidad que no estamos viviendo de calor, ¿no? Desde la década de los 90 ya tenemos evidencias de que la temperatura está aumentando, ¿no? En el caso del Estado de México, para la ciudad igual en los 70s y para la cuenca en general a partir de los 90s. Todavía no hacemos el análisis de la precipitación, en realidad nos está costando bastantes dolores de cabeza porque no tenemos un sistema de información confiable. Entonces, cuando nosotros analizamos la información de la precipitación, hay huecos importantes en la información y entonces hay que completarlos con paquetes, con imágenes satélite, como podamos completarlos para poder tener un análisis más completo. Pero pueden ver claramente en el mapa, va evidenciando cómo se ha incrementado la temperatura y entonces este es el caso como más evidente, ¿no? Se compara cómo era la temperatura en el 51 con respecto a 1991 y podemos ver, ¿no? En el Estado de México efectivamente tenemos incrementos del orden de entre 2 y 3 grados centígrados, ¿no? Lo cual no creen que es poquito, es mucho en términos de biológicos, ¿no? De las implicaciones biológicas, climáticas que se pueden tener. Asimismo, analizamos los escenarios de cambio climático. Utilizamos básicamente 4 modelos climáticos globales con 2 cruzamientos radiativos de 4.5 a 8.5 para 3 horizontes de tiempo. Y lo que podemos ver, estos son los escenarios para la cuenca del Valle de México, ¿no? Que para el periodo 2015-2039 tenemos incrementos importantes, sobre todo en el verano, para este periodo que superan los 2 grados centígrados, ¿no? O sea, apenas, como dirían, ya pasamos lo que dijo el IPCC como recomendación. Si nos vamos al periodo 2045-2069 son del orden de 4.4 y si nos vamos a el 2075-2099 son del orden de 6.61. Si llegamos a estos incrementos de temperatura, realmente la forma de vida, los ecosistemas, como estábamos acostumbrados a verlos, ya no van a existir. ¿Sí? Hasta ese punto llegaríamos. Y bueno, podemos ver cómo van cambiando dependiendo de los periodos, 2015-2039, 2045-2069 y 2075-2099, ¿no? Y vamos viendo sus distintas distribuciones. Cada modelo tiene diferentes proyecciones. Y en el caso de la precipitación, igual, el verano va a ser el que presente más problemáticas. Para el 2015-2039 se esperarían reducciones del orden del 16%, para el 2045-2069 del orden del 21%, y para el 2075-2099 del orden del 25%. Si nosotros hablamos de que la mayor parte del agua que viene a la Ciudad de México y que se distribuye en la cuenca proviene de las presas, 70% se capta a través de la precipitación. Si tenemos un cuarto menos de la precipitación, ¿qué conlleva eso? ¿No? Una escasez como la que se vivió en el 2009 o peor,
¿no? Donde tenía que haber agua por tandeo, donde el agua te llegaba una vez a la semana y donde ahora sí muy preocupadamente la cuidábamos, ¿no? Porque cuando se regulariza el sistema, pues ya no importa, ¿no? Ya no hay factor de presión, ¿no? Y vemos las proyecciones para los distintos periodos, 2015, 2039, 2045, 2069 y 2075, 2099, ¿no? Donde vemos que pues las reducciones dramáticas, ¿no? Que se presentan en este escenario de más largo plazo. Entonces, las conclusiones serían de que hay evidencias estadísticas de que la temperatura media en la cuenca del Valle de México y en las distintas entidades que la conforman se ha incrementado. Y se los digo porque usualmente los políticos y los documentos de discusión suelen decir, como un efecto del cambio climático la temperatura se va a incrementar. Y los escépticos siempre dicen, pues válidamente, pruébalo. No, nosotros ya se los podemos probar con una prueba estadística seria, efectivamente debemos concluir que está aumentando la temperatura, ¿no? No solo en el discurso político, sino concretamente para la cuenca y para cada una de sus entidades político-administrativas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con la precipitación, vamos a seguir trabajando nosotros con la precipitación para saber qué es lo que está ocurriendo. La mayor variabilidad está afectando el Estado de México y bueno, no es menor, ¿no? El Estado de México es una de las entidades más pobladas y por lo tanto con mayores demandas de agua y también eso implicaría un reto importante en materia de gestión. Y con las proyecciones en materia de cambio climático, tanto de temperatura como de precipitación, pues ponen en evidencia la situación de riesgo que podría enfrentar la cuenca del Valle de México, tanto por la escasez como por la abundancia, ¿no? Si tenemos precipitaciones más extremas, más intensas, pues frecuentes inundaciones durante este periodo de lluvia, ¿no? Y en el periodo de estiaje, pues una escasez que ya tendríamos que resolver puntos de qué manera la podríamos atender, ¿no? Y bueno, esa sería mi conclusión.